Contratación pública, episodio 102. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todas estas cosas de la contratación pública. 12 de febrero de 2022, episodio número 102. ¿Cuántos doses? Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre las mejoras salariales como criterio de adjudicación. Pero antes de eso, en mi curso para vender a la administración aprenderás a, por ejemplo, calcular una línea de avales, aspectos prácticos de la contratación pública que interesan a personas como tú. Y ahora sí, vamos allá. Las mejoras salariales como criterio de adjudicación no son habituales y además son una cuestión controvertida. Me ha parecido interesante dedicarles un tiempo porque entiendo que conviene conocer que esto existe. No resultará fácil ofrecer una conclusión sobre este asunto, ya que hay disparidad de criterios. Hay personas que opinan que, en cierto modo, la ley da lugar a que se pueda plantear esto y que se pueda aplicar. Aunque la teoría, la opinión mayoritaria, es que no es posible incluir este criterio de adjudicación, salvo en muy contadas excepciones. Así que, con afán divulgativo, sin pretender hacer un análisis jurídico del asunto y sin poder llegar a conclusiones firmes por esto que te acabo de contar, vamos a hablar de las mejoras salariales como criterio de adjudicación. La raíz de esta cuestión, de la valoración de las mejoras salariales como criterio de adjudicación, tiene origen en la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Comunitaria 2014-24 sobre contratación pública. Podríamos decir que esa transposición, que se concreta en la Ley de Contratos del Sector Público aprobada en noviembre de 2017, ha creado un problema donde hasta ahora no lo había. Con esta afirmación no se trata de señalar o invitar a pensar que el legislador ha generado confusión de forma deliberada. En absoluto. Esto es algo que le sale sin proponérselo. La cuestión es que esta directiva, y por ende su transposición, pone el acento en cuestiones relacionadas con el uso estratégico de la contratación pública y la inclusión de aspectos de carácter social y medioambiental en ella, lo que propicia que estas cuestiones aparezcan en diferentes lugares de la ley. Y empieza pronto, ya que en el mismo artículo 1 se dice que, leo textualmente, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Esto, traducido, viene a decir que, ya que estamos gastando dineros públicos, seamos ejemplares, señalemos el camino y tengamos en cuenta las cuestiones sociales y ambientales a la hora de licitar, adjudicar y ejecutar los contratos. Aunque eso sí, sin que se nos vaya la cabeza, hagámoslo siempre y cuando estas cuestiones vengan a cuento, siempre y cuando haya relación con el objeto del contrato. Aunque no nos desviemos. Hablando de mejoras salariales como criterio de adjudicación, esto que señala el artículo 1, que bien podría ser una declaración de principios tan bien intencionada como inútil, se concreta y da lugar a la cuestión que estamos tratando aquí en el artículo 145 de la ley, que es el dedicado a los requisitos y clases de criterios de adjudicación de los contratos. Este artículo dice que la adjudicación de los contratos debe realizarse utilizando más de un criterio de adjudicación, y no solo en base al precio, sino que debe hacerse en base a la mejor relación calidad-precio. A continuación, este concepto de mejor relación calidad-precio se amplía y se añade que tal relación se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Y remata diciendo que los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato. Lo bueno de todo es que la ley sugiere aspectos a evaluar en este sentido,
señalando como uno de ellos, como un criterio posible, la mejora de las condiciones laborales y salariales. Blanco y en botella. La ley directamente sugiere, establece como posible, señala como plausible que el hecho de subir los salarios a los trabajadores que estén adscritos a la ejecución de un contrato pueda ser tenido en cuenta como criterio de adjudicación. Llegados a este punto, si tomamos esta cuestión por sí sola, aislada de la realidad, del día a día y de los efectos que su aplicación pueda tener en las empresas, parece algo a priori correcto, bien planteado y, por supuesto, bien intencionado. Aunque lo mismo que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, ninguna ley consigue resolver de forma completa, perfecta y satisfactoria todas las circunstancias posibles. Nos podemos quejar, podemos dar caña y podemos despotricar de los legisladores y de los juristas en general. Podemos, aunque debemos ser conscientes de que las leyes son hechas por humanos para humanos. Así que paciencia y comprensión. Mantengamos la calma. De todos modos, recomiendo una lectura del artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, porque podrás ver que para conseguir este mismo fin de promover o incluir aspectos sociales, se señalan o sugieren hasta 13 criterios posibles, incluido este de las mejoras salariales. Y bueno, ya para acabar de introducir el tema y contextualizar de qué estamos hablando, pues está bien conocer algunos casos en los que se han aplicado mejoras salariales como criterio de adjudicación. Como siempre ocurre, este tipo de cosas se entienden mejor con ejemplos. En los 3 ejemplos que te voy a contar a continuación podrás contextualizar y ver aplicados estos criterios de adjudicación. Conozcámoslos. El primer caso se dio en la primavera-verano del año 2018. El contrato en el que aparecieron las mejoras salariales en los criterios de adjudicación fue el de servicio de limpieza de las instalaciones de radio-televisión del Principado de Asturias. En el pliego de cláusulas administrativas de este contrato se contemplaba otorgar hasta 5 puntos a las condiciones salariales del personal que debía hacerse cargo de la ejecución del contrato. El criterio de adjudicación decía que se valorarán las propuestas de mejora de las condiciones salariales sobre lo establecido en el convenio de limpieza de edificios y locales del Principado de Asturias. Se dará la máxima puntuación a la propuesta que presente el mayor porcentaje de subida salarial y el resto se reducirá proporcionalmente. El segundo ejemplo se dio en el verano de 2020. Promovía el contrato el Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca y el objeto del contrato era llevar a cabo los servicios auxiliares en el Museo de Menorca. Además era un contrato reservado. Bien, pues en este caso el pliego de cláusulas administrativas de la licitación preveía otorgar un máximo de 10 puntos a las mejoras salariales. El criterio de adjudicación en el pliego se enunciaba así: compromiso de que las remuneraciones salariales de los trabajadores que se adscriban al servicio estarán por encima del salario mínimo interprofesional o del convenio sectorial aplicable en el supuesto que el convenio prevea una remuneración superior al salario mínimo. Se dará un punto, atención, por cada mejora del 1% hasta un máximo de 10 puntos. Y el tercer y último ejemplo que he traído es del verano de 2019. En este caso, el contrato servía para atender el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, una localidad que está situada a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Sevilla. En este caso, lo que se valoraba con, hasta 25 puntos, era el mayor precio bruto anual en euros hora que el licitador abone a los o las auxiliares de ayuda a domicilio que prestarán el servicio sobre lo establecido en el convenio del sector. Es decir, que se otorgaba la máxima puntuación al mayor precio ofrecido por categoría y el resto de ofertas se valoraban proporcionalmente. Tela marinera. En fin, estos 3 ejemplos tienen en común 3 cosas. Los 3 eran contratos de servicios con uso intensivo de mano de obra. Los 3 acabaron siendo recurridos en los tribunales y los 3 pliegos fueron anulados por incluir mejoras salariales como criterio de adjudicación. Y es que, efectivamente, lo habitual viene siendo que este tipo de cláusulas se rebatan por parte de los licitadores, se recurran y se anulen por parte de los tribunales. Aunque también hay que tener en cuenta que no siempre es así, que también existe algún caso en el que este tipo de criterios de adjudicación ha sido convalidado por resolución de un tribunal administrativo de recursos contractuales.
No obstante, no es nuestro propósito hacer un análisis jurídico exhaustivo de las circunstancias que deben concurrir para que el criterio sea susceptible de anulabilidad o, por lo contrario, para que pueda tener visos de prosperar en el marco de un recurso especial. Aunque no por ello debemos dejar de abordar el fondo de la cuestión, las condiciones que debe reunir un criterio de adjudicación. Ya que, desde la perspectiva estrictamente jurídica, esta es la cuestión por la que la inclusión de mejoras salariales como criterio de adjudicación no sea viable en la gran mayoría de los casos. Veamos. Antes hemos mencionado el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, que está dedicado a los requisitos y clases de criterios de adjudicación. Es también el artículo que regula o establece los requisitos que debe cumplir un criterio de adjudicación para que pueda operar como tal. Y es que no todo vale. Para que un criterio de adjudicación sea válido, debe, por un lado, garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva. Y bueno, pues lo cierto es que en cuanto a esto no hay problema. Como hemos podido comprobar en los 3 ejemplos que hemos visto, pues resulta fácil garantizar que efectivamente las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva. Más aumento salarial, más puntos te llevas. Fácil de entender. Bien. Por otro lado, la ley establece que un criterio de adjudicación debe estar formulado de manera objetiva, respetando los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. Es decir, que el criterio de adjudicación debe ser específico y cuantificable objetivamente. Y lo cierto es que, en cuanto a esto, de la mejora salarial, y según los ejemplos que hemos podido comentar, el asunto pues no plantea problemas. Resulta fácil formular los criterios atendiendo a esa especificidad y objetividad que señala la ley. Por último, y es aquí donde está el asunto, la ley manda que un criterio de adjudicación debe estar, en todo caso, vinculado al objeto del contrato. Y matiza que un criterio se entiende vinculado al objeto del contrato cuando, y leo textualmente, cuando se refiera o integre a las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos. A. En el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso, las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de producción, prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas. O B. En el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material. Bueno, haber empezado por ahí, ¿no? Está claro, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que la redacción que se hace en la ley es suficientemente clara y también suficientemente ambigua para que cualquiera pueda formular un criterio de adjudicación incluyendo algún leve matiz, lo lleve al terreno de lo vinculado al objeto del contrato. No hace falta complicarse mucho. Con un poco de ganas y colocando las palabras adecuadas, cualquier criterio de adjudicación puede acabar pareciendo estar vinculado al objeto del contrato, aunque sea de refilón. Bueno, pues la cuestión es que en su análisis, la mayoría de los tribunales que han valorado esta cuestión han considerado que las mejoras salariales tomadas como criterio de adjudicación no estaban vinculadas al objeto del contrato. Por ejemplo, hay un caso en el que se dice que este tribunal no aprecia cómo esas mejoras de las condiciones salariales pueden mejorar el nivel de rendimiento del contrato o de su ejecución, ni cómo por ello pueden afectar de manera significativa a la mejor ejecución del contrato y, en definitiva, al valor económico de la oferta. En otro caso, quien presentaba el recurso y trataba de impugnar este criterio de adjudicación decía que el mayor salario no tiene relación alguna con el nivel de rendimiento de cada oferta, que no es un criterio útil a la hora de realizar una comparativa de las ofertas, que el hecho de que se abonen mayores salarios tampoco implica necesariamente que se presten mejores servicios. Y lo cierto es que tiene toda la razón. El trabajo debe hacerse bien, con corrección, independientemente del salario que se perciba, siempre y cuando éste, lógicamente, se ajuste a derecho, sea justo y sea el que prevé el convenio. Otro, que presentaba un recurso, argumentaba que la optimización de las condiciones salariales no implica necesariamente mejores servicios, y añadía que tal criterio de adjudicación suponía la creación de desigualdades y distorsiones entre los licitadores, algo con lo que es fácil estar de acuerdo. Otro tribunal se pronunciaba diciendo que
Una oferta que proponga una mejora salarial por encima de lo establecido en el convenio colectivo, superior a la ofertada por otra, no supone necesariamente que las personas trabajadoras de la primera licitadora presten con mayor calidad el servicio que las de la segunda, ni que se afecte de manera significativa la ejecución del contrato tal y como es definido en las especificaciones técnicas, ni redunde en un beneficio para la prestación que se contrata en un valor añadido a la misma. Rotundo. Incontestable. Muy interesante. En definitiva, que el hecho de que las personas cobren un salario mayor que el que se establezca en su convenio de referencia no tiene una vinculación con el objeto del contrato, ni por supuesto implica que la Administración vaya a recibir una obra, un producto o un servicio en mejores condiciones o de mayor calidad. Por eso, la mayoría de las iniciativas de establecer las mejoras salariales como criterio de adjudicación no prosperan cuando se recurren ante un tribunal administrativo de recursos contractuales. Aunque cuidado, porque aunque sean pocos, también hay algunos casos en los que se consigue establecer esa vinculación con el objeto del contrato y la cosa prospera. Bien, ahora que ya conocemos lo que dice la ley y lo que dicen los tribunales, hablemos de las cuestiones de orden práctico en el marco de las mejoras salariales como criterio de adjudicación. Ya hemos comentado que el hecho de mejorar los salarios de los trabajadores un 5, 10 o 15% no tiene una relación directa con que se vayan a prestar mejores servicios, entregar mejores suministros o las obras se vayan a ejecutar mejor y más rápidamente. Indudablemente, la mejora salarial será bien recibida y tendrá un efecto positivo, aunque con el paso del tiempo su efecto se irá diluyendo y perderá gran parte de la eficacia pretendida. Será posible observar un efecto de regresión a la media en el rendimiento o calidad del trabajo. Dicho de otro modo, con el paso del tiempo, los trabajadores beneficiados dejarán de percibir la mejora salarial como un incentivo, pasando rápidamente a ser percibida como un derecho. Y además, el trabajo se hará tan normal y correctamente como se hace en cualquier circunstancia. En este sentido, y en mi opinión, acaban constituyendo un incentivo y siendo por tanto mucho más valoradas a lo largo del tiempo las medidas de conciliación y los horarios flexibles o adaptados a las circunstancias de las personas. Pero bueno, ese es otro debate. Por tanto, en la práctica y con el paso del tiempo, mejorar los salarios porque sí no tiene impacto ni en la calidad ni en la productividad. Uno de los efectos que sí pueden observarse cuando en una empresa se aplican mejoras salariales por esta circunstancia, es el descontento de los trabajadores que no han sido agraciados con la medida. ¿Descontento o cabreo? Porque dentro de un mismo colectivo esta medida sería percibida como discriminatoria, injusta, arbitraria, y esa percepción llevaría al descontento, la insolidaridad e incluso a la merma de la calidad del trabajo e implicación de los trabajadores. Al fin y al cabo, resulta disparatado plantear que por el bien intencionado deseo de una administración se creen desigualdades entre trabajadores de una misma empresa bajo un mismo convenio colectivo. En fin, que por eso estas mejoras salariales son planteadas por quien nunca ha tenido la obligación o necesidad de gestionar relaciones laborales, personas. Los incentivos o mejoras salariales los debe gestionar cada empleador, en base a los parámetros que considere más convenientes. Y las diferencias salariales dentro de un colectivo homogéneo, dentro de una plantilla, bajo un mismo convenio, deben estar referidas al desempeño, la capacidad o las responsabilidades asumidas por cada individuo, y no a que unas personas estén ejecutando un contrato para un cliente de la administración pública. Y es que, en suma, las administraciones públicas no deben invadir ni interferir en las relaciones laborales de las empresas con sus trabajadores por el mero hecho de ejecutar un contrato público. Cuando una administración contempla la mejora salarial como criterio de adjudicación, lo que consigue es enturbiar y añadir dificultades a las ya de por sí complejas relaciones laborales en las empresas. En resumen, la vigente ley de contratos del sector público, en su afán por incorporar a todo el proceso de contratación pública aspectos sociales y medioambientales, contempla la utilización como criterio de adjudicación de la mejora de las condiciones laborales y salariales. Una premisa bien intencionada, que a priori puede parecer adecuada e incluso correcta, aunque ya sabemos, del mismo modo que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, tampoco las leyes consiguen resolver de forma completa, perfecta y satisfactoria todas las circunstancias posibles que plantean.
Desde la perspectiva jurídica, la inclusión de las mejoras salariales como criterio de adjudicación resulta complicada, cuando menos, debido a que cualquier criterio de adjudicación debe estar vinculado al objeto del contrato. Y es que, ciertamente, no es viable vincular un mejor salario con un mejor resultado o producto recibido por parte de la Administración. Partiendo del respeto y aplicación de un salario establecido en un convenio, pagar mejores salarios no tiene una relación directa con lo que se obtiene a cambio. En este sentido, se han venido pronunciando los tribunales de forma generalizada, por lo que, salvo escasas excepciones, los tribunales anulan estos criterios de adjudicación cuando se recurren. Desde la perspectiva práctica, en el día a día de las empresas, el sentido común nos dice que las cosas se tienen que hacer o entregar de forma correcta, conforme a los estándares salariales establecidos en los convenios. Sin más. Resulta incluso disparatado crear desigualdades salariales entre los trabajadores de una empresa por razón del cliente al que atienden. Las diferencias salariales dentro de una empresa vienen determinadas por aspectos como la productividad, la experiencia y especialmente por las responsabilidades que se asumen. Bastantes complejas son ya las relaciones laborales y bastante reguladas están ya, como para que se vengan a alterar porque un órgano de contratación tenga la ocurrencia de mejorar la vida de algunas personas con la excusa de obtener una mejor prestación. Por último, si algo pueden y deben hacer los órganos de contratación es controlar de cerca y de forma continua el respeto y aplicación de las condiciones pactadas en los convenios colectivos a los que se adscriban los trabajadores que presten sus servicios en el marco de la ejecución de contratos públicos. Eso sí es útil y además no solo sirve para preservar y afianzar los derechos de los trabajadores, es que también fomenta unas condiciones de competencia real y efectiva entre las empresas. Y hasta aquí el episodio 102. En el próximo episodio hablaremos sobre la demanda de servicios de limpieza por parte de la Administración, una aproximación cualitativa y cuantitativa a este tipo de contratos. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes acceder a mi curso para aprender a vender a la administración en escuelacp.com y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.